tardes, estamos aquí con Mariela Chara, nutricionista colegiada. Vamos a hacerle la entrevista para confirmar aquellos datos que nos faltan para hacer nuestro producto. Bueno, nuestra empresa se va a llamar Embutidos H Perú. Se va a tratar de la elaboración y comercialización de embutidos a base de la carne de alpaca y cecina y un valor agregado que es la harina de maca. Vamos a hacer las preguntas. ¿Qué problemas en la salud genera el consumo de chorizo, hamburguesas de cerdo o pollo? ¿O crees que tiene algo negativo, algo positivo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el consumo en sí de los embutidos no abarcaría un gran problema de salud siempre y cuando lo consumamos en la cantidad adecuada y con la frecuencia adecuada. Sin embargo, el exceso de los embutidos grasosos sí podría ocasionar algún efecto en el aumento de riesgo de enfermedades crónicas transmisibles, ¿no? Pero básicamente los embutidos ricos en grasa, ¿no? Hay embutidos que no son tan ricos en grasa y que sí podría ser consumido dependiendo de la persona, de la patología que pueda tener y de la frecuencia con la que consuma y de la cantidad, ¿no? La frecuencia y la cantidad es muy importante para poder consumir un producto. O sea, estos productos sí tienen valor nutritivo. Todos los alimentos tienen algún nutriente que aportar excepto el alcohol. ¿Y qué piensas acerca del uso de preservantes químicos en exceso? Su uso en la fabricación o elaboración de estos productos. ¿Crees que generan algún riesgo? A ver, la fábrica de embutidos, al menos la formal, básicamente trabaja bajo las normas, en este caso las normas sanitarias, las normas de Codex, ¿no? Si son exportados o importados, y tienen que respetar la cantidad o la dosificación de aditivos permitidos para elaborar un producto comercial. Entonces, sin embargo, bueno, hay productos que sí pueden exceder algunos aditivos que pueden ocasionar algunos problemas. Básicamente sería el tema de control, ¿no? En la cantidad que usen a nivel de empresa. Sin embargo, los aditivos químicos, o sea, no están prohibidos y no, siempre y cuando se respete la cantidad, no nos causaría daño si nosotros no consumiéramos en exceso o de una frecuencia muy constante, ¿no? Si no hacemos eso, el producto no tendría por qué ocasionarnos, o esos preservantes o aditivos no tendrían por qué causarnos problemas de salud. Ahora, como te comentaba, nuestra empresa va a ser acerca de embutidos, pero a base de alpaca y lo que es cecina y el valor agregado que es la harina de maca. ¿Consideras la diferencia, y a diferencia también de las otras empresas, nosotros vamos a usar más que nada preservantes naturales? Es decir, el preservante químico va a ser un mínimo de su utilización. ¿Recomiendas más el uso de preservantes naturales? ¿Crees que tiene algún valor agregado? Claro que sí, ¿no? Lo ideal es consumir alimentos que sean preparados lo más naturalmente posible, ¿no? En el caso de los preservantes naturales, para elaboración de embutidos, mayormente son la sal, las especias, ¿no? Pimienta, comino, ajos, por ahí alguna cebolla, depende de qué tipo de preparación se haga, de qué embutido se haga. Son alimentos que pueden preservar. ¿Sabes el tiempo? Pueden preservar el producto durante un periodo de tiempo, pero no muy largo. Eso va a depender también de la cadena de frío, ¿no? Hay embutidos que pueden ser preparados como ustedes, ¿no? De forma de repente comercial, pero si respetan la cadena de frío no habría ningún problema con que dure de repente una semana promedio. Normalmente con especias naturales el producto puede durar en promedio una semana, incluso a temperatura ambiente. De repente refrigerado puede ser más, pero tampoco no recomendaría que sea más de un mes, ¿no? Ahora, y el valor nutricional que contiene la carne de alpaca, ¿cuáles son los nutrientes de eso? Bueno, la carne de alpaca es una carne roja, básicamente. Es un tipo de carne roja, ¿no? Tenemos diferentes tipos de animales que nos dan carnes rojas. Tenemos al cuy, tenemos a la vaca, ¿no? Los más comunes. Pero la alpaca es un tipo de carne un poco común, ¿no? Está enfocada básicamente en algunas zonas de Perú, Cusco, Puno quizás, que puedan o que consumen de manera interna ese tipo de carne.
Como carne roja, la carne de alpaca tiene alta cantidad de hierro, por ejemplo, ¿no? Que es positivo para nosotros para prevención de anemia. También lo que sí es resaltante de la alpaca es que tiene un alto porcentaje de proteínas, ¿no? Igual son de alto valor biológico, tan igual como la del pollo o la de carne de vaca, solo que tiene un poco más de cantidad de proteínas, ¿no? Más o menos unos 3-4 gramos más por encima de la carne normal de vaca o la de pollo, ¿no? Es bajo en grasa, ¿no? Entonces es una carne que se puede promover de una forma saludable también y que puede ser algo novedoso en cuanto a la cultura alimentaria de la zona costeña, ya que no es común utilizar esa carne, ¿no? Y en el caso de la cecina. La cecina también es un producto a base de cerdo, ¿no? Básicamente es un tipo de corte, un tipo de preparado ahumado, ¿no? Básicamente la cecina también, a comparación de otros preparados parecidos, es bajo en grasa, ¿no? Es un tipo de carne, así que sigue siendo rico en proteínas, ¿no? Y lo que sí, pues esta unión de alpaca con cecina, lo que le brindarían a ustedes es mejorar un poco la aceptabilidad de esta hamburguesa o el chorizo que ustedes quieren presentar, ¿no? En todo caso, realzaría un sabor distinto al de la alpaca, ya que la alpaca puede no ser tan tolerable de repente por sabor, entonces con la cecina podría mejorar mucho, ¿no? Y son buenos tipos de carne que se pueden acoplar. ¿La cecina es baja en grasa? Porque por ahí leí también en internet que es alta en grasa, pero que es grasa saludable. No, no es grasa saludable. Lo que sucede es que la cecina, a comparación de otras partes del cerdo que normalmente podemos utilizar, es baja en grasa. Ahora, si lo comparo con el pollo y el pescado, va a seguir siendo alta en grasa, ¿sí? Entonces, depende de cómo se vea. O sea, es la cecina, o sea, esa parte de la que hacen del cerdo es la más baja. Es baja en grasa, por eso es que es una parte bastante pulposa, incluso hasta seca, ¿no? ¿Y la harina de maca? ¿También? La maca es un tubérculo funcional, es uno de los superfoods, ¿no?, que tenemos aquí en Perú, básicamente porque es un tubérculo, sin embargo, no es como la papa, no es como la yuca, tiene propiedades especiales, tiene un poco más de proteína, que no es característica normal de los tubérculos, tiene también un poco más de minerales como el hierro, ¿no? Además es bajo en grasa, ¿no? Pues el mismo tubérculo es rico en carbohidratos que pueden ser fácilmente digeridos por nosotros, ¿no? Es básicamente un alimento que puede aportar mucho a la salud, ya que también se ha visto que puede mejorar el tema, en algunos casos, de algunos cánceres, porque tiene principios activos que nos pueden contribuir a prevenir básicamente ese tipo de riesgo, ¿no? O de depresión, ¿no? ¿Y tú recomendarías, o cuánto de carne de alpaca sería bueno para una persona comer? Una dieta. Al igual que todo tipo de carne roja, lo ideal es consumir un promedio de 100 gramos de carne roja. Las carnes rojas tienen una frecuencia de consumo, ojo, puede consumirse 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, porque lo ideal es que nuestra dieta en la semana o en el mes sea lo más variado posible. Tenemos diferentes, ¿no? Tenemos al pollo, al pescado, la pavita, la carne de res, la de alpaca y también las vísceras. Entonces, al hacer una frecuencia variada, lo ideal es que pues no se exagere mucho en el consumo de las carnes rojas en general, entre 1 a 2 veces por semana. ¿Y recomendarías nuestro producto como te estamos dedicando a hacer a base de carne y cecina y la harina de maca bajo en preservantes en una dieta a una persona? Claro, la composición del embutido que ustedes proponen es una buena propuesta porque es rica en proteínas, a diferencia, bueno, la mayoría de embutidos es rico en grasa, ¿no? Pero sí hay embutidos ricos en proteínas. Este particularmente sería rico en proteínas y además que sería algo novedoso para el mercado limeño, ¿no? En este caso, ya que normalmente la carne de alpaca y cecina no es altamente consumible acá, ¿no?
sí en otros lugares, pero por separado, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Para variar un poco el tema de lo que comúnmente se encuentra en embutidos. Y yo creo que al ser la cecina y la alpaca bajas en grasa en general de todos los tipos de carne de roja, también sería interesante ver la composición final del producto, el que ustedes elaboren, para poder saber cuánto en total de grasa aporta. Y yo creo que sí sería una buena propuesta. Se puede acompañar con algunas verduras, con algún cereal e incluirse dentro de una dieta promedio, ¿no? Sin embargo, tampoco como cualquier embutido se puede programar todos los días, ¿no? No sería de un consumo diario, pero sí tal vez en una frecuencia de una vez a la semana. Y una persona con diabetes, porque estuve leyendo así, que ¿se podría consumir este producto? A ver, el tema de la diabetes es una enfermedad crónica que básicamente tiene que ver con el consumo excesivo de carbohidratos o de azúcares, porque es un trastorno del metabolismo de la glucosa. Entonces, las carnes, ya sea de alpaca, cecina, pollo, cualquiera de ellas, no tienen carbohidratos, básicamente tienen proteínas y grasas en distintas cantidades. Entonces, no interferiría mucho en sí en la enfermedad de la diabetes. ¿Podrían consumirlo? Sí. Sin embargo, al ser un proceso de curación que se hace o prensado del embutido, o de repente ver el tipo de preparación que se haga con ese embutido, habría que ver las implicancias, ya que la diabetes puede trastocar otros metabolismos de otros nutrientes, en este caso, por ejemplo, de las grasas. La diabetes está muy relacionada con con una dislipidemia, un aumento de colesterol o triglicéridos. En este caso, podría trastocar el aumento de triglicéridos o colesterol, o presión alta, ¿no? También, ya que están muy relacionados, más que en sí con la diabetes misma, puede relacionarse con las enfermedades que puedan derivarse de la diabetes, ¿no? Ya que los embutidos sí son ricos en sodio, ¿no? Eso sí, todos los embutidos normalmente tienen alta cantidad de sodio. Habría que ver cuánto de sodio podrían ustedes echarle, ya que eso es un preservante natural. Sin embargo, sigue siendo sodio, ¿no? Y así sea mínimo, igual tendrían que verificar. Claro, sería interesante por eso ver, ¿no?, el valor nutricional final del producto y ver en qué cantidades, ¿no? Todo finalmente se puede consumir siempre y cuando tengamos cuidado con la cantidad y la frecuencia, y viendo a qué paciente con diabetes quieras recomendárselo, pero siempre con una salvedad, ¿no? No se les puede dar libremente a consumo de embutidos a los diabéticos, no libremente, sí con una recomendación básica. Eso sería todo entonces.